me tuvo a mí en ese apartamento y en otras viviendas sometida a través del miedo. Yo en repetidas ocasiones fui golpeada y para mí era muy difícil, muy complicado realmente reaccionar. Ella es Morela León López, una mujer venezolana que, persiguiendo un amor de adolescencia, dejó atrás a su familia y quedó literalmente atrapada en una pesadilla que duró 31 años. Cuando se conoció su historia y contó los horrores que vivió, a la gente le costó creer que algo así hubiera podido ocurrir. Quédate conmigo hasta el final para que conozcas los detalles de este escalofriante relato. El caso de Morela León López. Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo, apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en Venezuela. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. Morela León López nació el 7 de marzo de 1970 en Naguanagua, una ciudad ubicada al norte del estado Carabobo, en la región central de Venezuela. Creció junto a su madre Elba López, una abogada quien ejerció como jueza durante algunos años. Con ellas también vivían otras dos hijas de Elba, aunque en total Morela tenía 4 hermanas y un hermano. Morela disfrutaba ir a la playa en la bahía de Patanemo, en su estado natal, y también le gustaba ir al cine y a los centros comerciales Caribbean Plaza y Camoruco, que estaban de moda en los años 80 entre los habitantes de su ciudad. Su sueño era terminar la secundaria en el Colegio Las Américas, ir a la universidad y graduarse. Su vocación se inclinaba a estudiar idiomas modernos o turismo y había comenzado a buscar información en algunos institutos. En julio de 1987, en esa búsqueda por resolver lo que sería su futuro profesional, Morela viajó junto con una amiga a Maracay, capital del vecino estado Aragua, a unos 53 kilómetros de distancia de su casa. Un amigo de las chicas las acercó a la terminal de transporte colectivo. Fue en ese viaje que conoció a Matías Enríquez Salazar Moure, quien se ofreció a llevarlas en su automóvil de vuelta a Valencia. Matías se sintió atraído por Morela, por lo que le pidió su número de teléfono para seguir en contacto y ella se lo facilitó. Él era 6 años mayor que la chica, pero la cautivó desde el primer momento, por lo que cuando la llamó al día siguiente estuvieron hablando durante horas. Semanas después comenzó a visitarla en su casa y al mes iniciaron una relación amorosa. Matías nació el 3 de octubre de 1964, fruto de la unión de Margarita Moure Guevara, ama de casa, y del teniente coronel de la aviación de Venezuela, Matías Enríquez Salazar Urribarri. Además de Matías, la pareja tuvo 4 hijos: Andrés, Henry, Alfredo y Nancy. Su padre, quien falleció en octubre de 2005 y por 30 años prestó servicio en la Fuerza Aérea, fue compañero de curso del mandatario venezolano Hugo Chávez Frías. Quienes conocieron al militar lo recuerdan como un hombre de carácter fuerte, bastante violento, capaz de maltratar a su esposa y a sus hijos. Matías se crió en Las Mayas, en el municipio Mario Briceño Iragorri del estado Aragua, y estudió en el colegio Cristo Rey. Sus amigos le decían el Gordo Matías y lo describieron como un hombre taciturno, de apariencia amable, carismático y cordial, todo un caballero. Cuando Morela y Matías se conocieron, ella tenía 17 años y él 23.
La adolescente se sentía deslumbrada por él, pues le parecía un hombre muy seguro de sí mismo. Además, estaba encantada de que siendo mayor la prefiriera a ella y no a una mujer de más edad. Matías se dedicó a llenarla de halagos y a envolverla con frases dulces que la hacían sentir diferente. Le decía que nunca había conocido a otra como ella. El hombre procuraba visitar a Morella en su casa y pasaban horas conversando. Sin embargo, era poco lo que la muchacha realmente conocía de su novio. Extrañamente, él jamás le habló de su vida personal, no compartió el nombre de sus padres ni le dio su dirección exacta. La chica solo sabía que era técnico en electromecánica y que vivía en un sector llamado El Limón, en el estado Aragua. Poco tiempo después de presentar formalmente a Matías como su novio, Morella comenzó a tener problemas en su casa. Él solía llegar al hogar de la chica alrededor de las 9 de la noche y las visitas se extendían por 2 horas, pero a veces se quedaba hasta entrada la madrugada, lo que disgustaba a la madre y a las hermanas de la joven, quienes eran bastante conservadoras. Una de las excusas de Matías para presentarse tan tarde era la distancia entre la localidad en la que vivía y la ciudad donde residía su novia, un trayecto que le llevaba casi 1 hora a recorrer. Morella estaba entre 2 aguas y se convirtió en un adolescente rebelde que confrontaba a su madre y cada vez discutía más con su familia. Además, a escondidas de sus parientes, se escapaba hasta Maracay para verse con su novio. En el otro extremo, Morella era capaz de estar todo el día encerrada en su casa y de pasar horas y hasta días esperando el momento en que Matías llamara al teléfono de su casa, pues en esa época todavía no habían llegado al país los dispositivos móviles. Para Elba, la situación de su hija era preocupante. La adolescente se había distanciado de sus amigos y también había perdido el norte en cuanto a los estudios. A esas alturas se habían levantado varias banderas rojas. La madre de Morella le advertía a su hija que no le gustaba aquel hombre. A la abogada le parecía extraña la relación y le preocupaba la cantidad de reglas y condiciones que Matías imponía. Definitivamente se trataba de un sujeto posesivo y dominante. Las discusiones no se circunscribían a Morella y a su madre. La joven también se peleaba con sus hermanas y hasta Matías llegó a enfrentarse en varias ocasiones con la mayor de las muchachas. En una ocasión, la joven le reclamó que era muy tarde para la visita y él reaccionó diciendo que no estaba ahí para visitarla a ella, sino a Morella. Matías se convirtió en una persona irrespetuosa. Si llamaba a la casa de las León y no contestaba Morella, se molestaba y colgaba el teléfono. La situación llegó a ponerse tan tensa que Matías optó por no subir más al apartamento. Desde entonces tocaba el intercomunicador y Morella bajaba a verlo. El día que Morella cumplió 18 años fue un punto de quiebre en el proceso de separación de Morella de su núcleo familiar. La muchacha pasó todo el día en Maracay con Matías, mientras su familia la esperaba con una tarta de cumpleaños y una pequeña reunión para celebrarlo. Después de esto, las cosas se agriaron entre Morella, su madre y las hermanas, al punto que casi no se hablaban. Como resultado, la chica tomó la decisión de terminar su relación con Matías y, esperando que las cosas se calmaran, pensó en irse a vivir a la casa de una de sus tías. Pero el 22 de diciembre de 1988, Matías la buscó, le suplicó volver, le habló de los planes que tenía para una vida juntos y de lo bonita que era su relación. En ese momento, como él no era aceptado por la familia de ella, le propuso huir para poder seguir adelante. Las palabras de Matías fueron tan convincentes que logró envolverla. Ella estaba cegada por la pasión, y fue así como el 23 de diciembre de 1988, Morella salió de su ciudad natal con destino a Maracay.
tenía el corazón convertido en un nudo, pero al mismo tiempo estaba ilusionada porque se encontraría con el hombre con quien quería construir un futuro. Morella embaló poca ropa en una bolsa, en la que también colocó su maquillaje y unos pendientes que le habían regalado cuando cumplió 15 años. Para no levantar sospechas, le dijo a su hermana que saldría a tirar la basura. Salió por la puerta de su casa y no regresó. Matías la esperó en la terminal de pasajeros de Maracay. Morella se fue esperanzada, pero en realidad se dirigía a un destino de encierro que duraría más de 3 décadas. Apenas se encontró con Matías, recibió la primera señal de advertencia. El hombre le dijo que no podía trabajar y le prometió que se encargaría de todos los gastos de la universidad, las consultas médicas y lo que ella necesitara para vivir como una reina. Al principio, la adolescente se quedó en un hotel en Aragua, del que Matías le prohibió salir, alegando que había mucha inseguridad y que ella no conocía la ciudad. Con la excusa de que tenía que cuidar a su madre, él se quedaba a dormir con Morella cada 2 días. Ya en enero de 1989, la madre de Morella acudió a la policía para denunciar que su hija se había ido de la casa. Sin embargo, como Morella había cumplido la mayoría de edad, las autoridades le dijeron que eso la hacía responsable de sus actos. Los funcionarios de la Policía Técnica Judicial, actualmente conocida como Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, le dijeron a la madre que se quedara tranquila, pues su hija se había marchado por su propia voluntad y seguramente iba a regresar con un nieto. Con la poca información que tenía sobre Matías, Elba logró dar con la dirección de su casa materna ubicada en Las Mallas. La madre de Morella se presentó en el lugar donde fue recibida por Margarita. Durante una visita para nada cordial, la mujer le aseguró que no sabía dónde estaba Morella. También le dijo que se quedara tranquila, pues su hija estaba bien, y le demandó que no molestara más. Elba no perdía la esperanza de encontrar a su hija y esperaba su regreso. También la buscó por sus propios medios, pues sentía que estaba en un lugar cercano. Ella viajó en repetidas ocasiones hasta Maracay y junto con los amigos y las hermanas de Morella dio vueltas por la ciudad para ver si lograba hallarla. A pesar de la solicitud de la madre de Matías, Elba volvió varias veces a su casa para preguntar por su hija, pero siempre obtenía la misma respuesta. Ante la insistencia, Matías decidió tomar cartas en el asunto. Después de escapar de su casa, Morella nunca pensó en regresar y ni siquiera intentó comunicarse con su familia. Pero para que Elba dejara de visitar a su madre, en marzo de 1989, Matías le dijo a la muchacha que llamara a sus parientes. Morella contactó con su madre para decirle que no iba a volver a la casa, y cuando Elba le preguntó si se encontraba bien, ella le respondió que sí. Entonces, resignada, la madre le dijo que solo quería saber si estaba bien y la bendijo. Esas últimas palabras de su madre retumbarían en la cabeza de Morella durante los siguientes 31 años. Poco a poco, la unión bonita que Matías le prometió se fue convirtiendo en una relación plagada de reglas y límites que la muchacha cumplía inocentemente. Matías le decía cómo tenía que actuar y hablar delante de otras personas. La joven rebelde que se había escapado de su casa pasaba días sola sin poder salir por el temor a la inseguridad que su pareja había sembrado en su mente. Con el tiempo, Morella se dio cuenta de que los ofrecimientos de Matías no eran ciertos. Él no estaba con ella como le había prometido, solo la visitaba de noche o de madrugada, y para colmo con distintas excusas no lo hacía a diario. Durante poco más de 3 décadas, Morella vivió en 5 lugares diferentes. Pasó de un hotel a otro en el que estuvo 8 meses. Después, Matías la llevó a una casa en el barrio La Coromoto, en Maracay.
y más adelante a una vivienda en el sector de los Amanes de esa misma ciudad. Finalmente, Matías la instaló en la urbanización Los Mangos, donde estuvo encerrada en el piso 4 de la Torre C durante 18 años. Allí se cometieron los actos más atroces en contra de Morela. El hombre comenzó por obligarla a memorizar sus órdenes. Le exigía que las repitiera una y otra vez. No había cabida para equivocaciones. Si Morela no seguía cada paso como él se lo había indicado, era maltratada física y psicológicamente. Además, Matías estableció qué cosas tenía permitidas y cuáles estaban prohibidas. Si ella se excedía de los límites impuestos, él la humillaba y la castigaba. Morela debía pedir permiso para hacer cualquier cosa, para hablar y opinar y hasta para ir al baño. En una oportunidad en la que ella sintió la urgencia de orinar, se levantó sin preguntarle y Matías lo consideró un error por el que tuvo que pagar. La dejó sentada por horas aguantando las ganas de vaciar sus esfínteres. Por si fuera poco, Morela vivía literalmente en la oscuridad, porque Matías le había quitado las bombillas a las lámparas y todo estaba cerrado con cortinas gruesas. El hombre le prohibió acercarse a las ventanas del apartamento y su única compañía era una pequeña radio con la que escuchaba las noticias y algunos programas. También tenía una planta que debía regar desde lejos para que nadie la viera. No era el primer lugar donde vivía a oscuras y condiciones insalubres. En uno de los domicilios anteriores estuvo sin absolutamente nada de luz, dormía tirada en un colchón en el suelo y para bañarse tenía que utilizar baldes de agua y después limpiar. La historia de amor con la que soñó se había convertido en una completa pesadilla. Desde que se fue de su casa materna poco después de cumplir 18 años, Morela se adentró en un territorio lleno de sombras, manipulación y miedo. La joven valenciana vivía aislada del mundo exterior. Nadie sabía que en aquel apartamento residía una mujer. Los vecinos nunca la habían visto o escuchado porque tenía prohibido hacer cualquier tipo de ruido. Además, las pocas veces que se le escuchó, Matías les dijo a los vecinos que se trataba de la señora de la limpieza y le infligió severos castigos físicos para que le quedara claro que aquello no estaba permitido. En una única oportunidad, un vecino llamó a la policía para informar que dentro de ese apartamento sucedía algo raro. Cuando la policía llegó al lugar, Morela tomó las llaves para salir y pedir ayuda, pero como no logró abrir, desistió y les dijo a los funcionarios que todo estaba bien. Aquel no fue su primer intento de fuga, ya había tratado de apoderarse de las llaves que tenía prohibidas. En una ocasión, Matías la descubrió tratando de irse, así que la agarró por el cabello, la sometió e intentó cortar su respiración, mientras que le tapaba la cara con una almohada para que los vecinos no escucharan. Eventualmente, el hombre llegó a pasar días y hasta semanas sin ir a la vivienda, pero cuando llegaba al apartamento, ella era abusada sexualmente. Morela tenía que mostrarse dispuesta a satisfacer a su agresor, pues de lo contrario era castigada. Después del sexo sin consentimiento, ella tenía órdenes de esperar a que él cerrara la puerta principal para salir de la habitación. Morela fue trasladada al hospital en 4 oportunidades diferentes, principalmente por las heridas que le dejaban los ataques de su captor. Aunque parezca increíble a pesar de su estado, en ninguna de esas ocasiones se generó una alerta con relación a la paciente. El maltrato físico era constante, lo mismo que el psicológico. El hombre contaba los movimientos de Morela dentro del apartamento y era tan agresivo verbalmente que terminó por lograr que la mujer reprimiera todas sus emociones. Morela vivía atrapada en el terror. Ocasionalmente él dejó de dirigirle la palabra, todo se lo comunicaba por señas. Ella tenía que sentarse frente a Matías y él simplemente la observaba.
Por si fuera poco, Morela pasaba días tomando solo agua. El hambre también servía como castigo, y si ella no obedecía o se negaba a tener sexo, Matías no la alimentaba. Cuando su carcelero le llevaba algo de comer, le decía que todo estaba muy caro. El menú se limitaba a arroz, lentejas y huevo. Eso fue lo que comió durante su cautiverio. Matías empleaba distintas estrategias de control para que Morela se sintiera vigilada. Parte del terror psicológico que ejercía sobre ella era a través de llamadas telefónicas en las que le preguntaba por detalles mínimos del apartamento y ella nos explicaba cómo podía saber acerca de los aspectos sobre los que la interrogaba. Los últimos años de la década de 2010 fueron los más espantosos. Para ese momento, Morela era una mujer de más de 40, pero vivía con miedo porque la violencia contra ella se había hecho cada vez más intensa. Apenas oía las llaves que anunciaban la llegada de Matías, la invadía el pánico. Si bien cuando el hombre se iba se sentía algo más segura, sabía que de alguna manera él la tenía vigilada. Nunca imaginó que Matías la veía desde el balcón que estaba enfrente, en el piso 4 de la Torre D. El tiempo siguió pasando y en enero de 2020, Morela escuchó un programa de radio sobre la violencia de género en el que mencionaron la labor del Instituto Regional de la Mujer. Ella memorizó el número de teléfono y días después se llenó de valor para buscar la libertad. Después de 3 décadas de encierro, tomó las llaves, abrió la puerta y salió. La mayoría de las fuentes coinciden en señalar que huyó el 24 de enero. Para mí, escuchar las llaves en la puerta era muy difícil, porque sabía que iba a tener que recibirlo. No tenía opción. Tenía que irme. Yo no tenía otra. Era mi única salida. Morela comenzó a gritar y pedir ayuda a los vecinos, pero nadie le prestó atención, nadie la ayudó, nadie llamó a la policía o la llevó a alguna parte donde pudiera estar a salvo. La mujer de 1,50 m, unos 38 kilos de peso, que es el promedio de un niño de entre 11 y 12 años, mostraba claros signos de desnutrición y tenía evidentes afecciones en la piel. A pesar de su delicado estado, se armó de fuerzas y comenzó a preguntar dónde quedaba el Instituto de la Mujer, ese nombre que había memorizado y que prometía ser la salida a su tragedia. La primera información que le dieron fue incorrecta. Cuando llegó al lugar, se trataba de una fundación de apoyo donde le dijeron que no podían ayudarla. Desesperada, presa del pánico y con la poca fuerza que le quedaba, Morela caminó durante aproximadamente 2 horas hasta que logró llegar al Instituto Regional de la Mujer. Allí le contó su historia a la presidenta del organismo, para ese entonces Francis Toro, y al secretario sectorial de Equidad e Igualdad de Género. La historia parecía completamente inverosímil. Nadie podía creer que una mujer pudiera estar 31 años encerrada por su propia pareja y que ese tipo de esclavitud, golpes y abuso sexual ocurrieran en una urbanización sin que nadie se diera cuenta. Pero Morela repetía la misma información sin dudar y con lujo de detalles, de modo que la coordinadora del instituto, Rosa Perdomo, escuchó atentamente su historia y la ayudó. Si había un dato que Morela mantenía intacto en su memoria, era la dirección y el número de teléfono de su casa en Naguanagua. Su madre no quiso cambiar de domicilio ni de número con la esperanza de que su hija algún día regresara. El domingo siguiente, la policía fue a casa de la familia de Morela. Allí la atendió uno de sus sobrinos. Al escuchar el nombre de su tía, pensó lo peor. Imaginó que estaba muerta, y es que ciertamente era difícil creer que la policía tuviera una información completamente diferente para compartir con la familia. El lunes 27 de enero, los parientes de Morela acudieron hasta la sede de la fiscalía.
Allí la mujer vivió otro momento de terror mientras esperaba a sus seres queridos. Matías se presentó justo en ese momento para denunciar ante las autoridades la desaparición de su pareja, sin saber que 3 días antes Morela había puesto una denuncia en su contra. El hombre la vio allí en la fiscalía y cuando la tuvo cerca le advirtió que tuviera cuidado con lo que decía. Tras la amenaza, Morela comenzó a gritar desesperada y a preguntar por su familia. Las primeras en llegar a la sede del Ministerio Público fueron 2 de sus hermanas, a quienes al principio no reconoció, pero cuando se dio cuenta de que eran ellas, se abrazaron y estallaron en llantos. Ese mismo día conoció a una sobrina y a su esposo. Poco tiempo después, Morela se reencontró con sus otras 2 hermanas, su padre y su hermano. La madre de Morela no dejó de esperar por su hija, pero el destino no permitió su reencuentro. Elba falleció de un infarto el 4 de diciembre de 2011, muchos años antes de que Morela tuviera el valor de salir de su prisión. Matías, de 55 años, fue detenido ese mismo 27 de enero de 2020 y quedó bajo custodia en el Centro de Reclusión y Rehabilitación de Aragua, mejor conocido como Cárcel de Alayón. La Fiscalía número 25 de ese estado le imputó los delitos de violencia sexual, esclavitud sexual, inducción a cometer actos contra la propia vida y violencia psicológica. La trágica historia de Morela se hizo pública el 5 de febrero de 2020. A partir de ese momento, sus familiares comenzaron a recibir a través de las redes sociales comentarios de personas y vecinos que decían que Matías tenía encerrada a otra mujer. Las autoridades investigaron y confirmaron la existencia de otras 3 víctimas. Aunque Morela fue la única que denunció a su agresor, en el expediente de la investigación están los nombres de Fanny Araque y su hija María de los Ángeles Salazar. Para los vecinos de Los Mangos, Matías era un hombre de apariencia amable, que tenía varios automóviles, mucho poder adquisitivo y vivía con su familia en esa localidad. Trascendió que el hombre era un cliente de primera de una reconocida empresa de telefonía que pidió que su nombre se mantuviera en reserva. Matías solía cambiar de número telefónico con mucha frecuencia y siempre les hacía obsequios a los trabajadores de la compañía, los cuales iban desde un café hasta significativas sumas de dinero. Además, entre 2003 y 2007, Matías tuvo una empresa, Japón Autopartes, y luego tuvo otra llamada Interseal de Venezuela. Era común que el empresario hiciera largos viajes de negocio de hasta 15 días como distribuidor de papel sellado y de seguridad, actividad que le permitió codearse con personas que ocupaban altos cargos en el sector público. Por sus negocios y alto poder adquisitivo, Matías solía comer en restaurantes muy elegantes. Ninguna de las personas que se relacionaban con él o que lo atendían imaginó que estaban ante un psicópata. A ninguno de sus vecinos se le pasó por la cabeza la doble vida que llevaba, y mucho menos que detrás de aquel rostro amigable se escondiera un ser capaz de los más viles maltratos en contra no de una, sino de varias mujeres. Matías había sido visto con Fanny y con su hija, a quien todos los días llevaba al colegio. Esa era la familia que los vecinos conocían, pero la realidad es que ellas eran sus víctimas. Fanny y María fueron rescatadas el 30 de enero después de que sus familiares leyeron en las redes sociales acerca del caso de Morela. Aunque la madre de Fanny sabía que las fechas de las que se hablaba en las reseñas no coincidían con el momento en que desapareció su hija, igualmente fue a preguntar. Fanny desapareció el 23 de septiembre de 1997 y los familiares declararon al medio venezolano Crónica 1 que estuvieron buscándola durante 23 años. En ese tiempo tuvo una hija de Matías. Él conoció a Fanny a través de un amigo de la familia y comenzó a visitarla.
En ese tiempo, la adolescente trigueña con un cuerpo hermoso y larga cabellera azabache era modelo. La madre se dio cuenta de que aquel hombre, que era 15 años mayor que su hija, estaba intentando ser su novio, y eso no le gustó, de modo que le prohibieron verlo. Lamentablemente ella no le hizo caso y comenzaron a tener encuentros a escondidas. Según se informó, cuando Fanny apenas tenía 17 años, Matías intentó llevársela y amenazó a sus familiares con un arma ante sus intentos de impedirlo. Poco después de ese evento, faltando 10 días para que la joven cumpliera la mayoría de edad, la pareja escapó. Sus allegados realizaron una denuncia por desaparición y secuestro, pero al ser mayor de edad, la policía no intervino tal como ocurrió con Morela años antes. La familia siguió buscándola y 3 años después de su desaparición, se enteraron de que estaba esperando un hijo en un hospital de la zona. El hermano de Fanny llegó hasta la Cruz Roja, pero fue sacado del lugar. Según se dijo, Matías pagó para que no dejaran entrar a nadie. Después de ese incidente, los parientes de Fanny le perdieron el rastro. Ella y su hija vivían en el mismo conjunto residencial en el que Morela estaba encerrada en contra de su voluntad, en la torre D, piso 4. Los balcones de ambas mujeres quedaban uno frente al otro. Desde allí, Matías podía observar los movimientos de Morela y viceversa. Trascendió que Fanny era obligada a vigilar a Morela para informar a Matías de todo lo que ocurría en ese apartamento. El hombre tampoco vivía con Fanny, pero diariamente iba hasta la casa para buscar a su hija María y llevarla al colegio. María también creció encerrada. Asistía a una escuela privada de Maracay y tenía prohibido tener amigos o hablar con alguien fuera del círculo académico. Ni la niña ni su madre tenían móviles, así que cuando la muchacha necesitaba realizar algún tipo de investigación, Matías le prestaba el suyo y se sentaba a su lado a observar todos sus movimientos. Además, cuando tenía que hacer algún trabajo en casa de un compañero de clase, él la llevaba y la esperaba en el automóvil hasta que terminaba. Su hija pensaba que su padre era sobreprotector, no tenía idea de quién era Matías realmente. Fanny nunca fue a una actividad en el colegio, ni a reuniones ni a actos escolares. Matías justificaba la ausencia de la madre de la pequeña diciendo que era discapacitada. Lo cierto es que cada vez que el hombre salía dejaba a Fanny sin llaves y la amenazaba. La mujer se refugió en la religión y la música cristiana que escuchaba, mientras que María pasaba el tiempo estudiando. La tercera víctima de Matías fue Ana María Galvicius, de 54 años, quien legalmente era su esposa. Sus familiares compartieron con el medio de comunicación venezolano El Pitazo que habían dejado de verla en 1985 cuando se casó con él. Además, los parientes de Ana declararon ante el Ministerio Público que después de mucho buscarla la creyeron muerta. Sin embargo, aparentemente la situación de Ana no se podía comparar con el suplicio que vivieron Morela, Fanny y María. Ella podía salir y hacer algunas actividades. De hecho, en declaraciones a ese mismo medio de comunicación, a raíz del escándalo en el que estaba envuelto su esposo, ella negó ser víctima de Matías y calificó de calumnias las acusaciones en su contra. No obstante, el 7 de febrero de 2020, la policía la sacó de la casa número 6 del sector Los Mayas, en El Limón, donde vivía con su suegra, a quien dijo que veía como una madre. De acuerdo con los psicólogos que la interrogaron, los gestos, la forma de hablar y el comportamiento de la mujer no se correspondían con una persona mentalmente sana, por lo que presumían que sufrió de violencia física y psicológica similar a la que fue aplicada contra Morela y Fanny, y que eso pudo haber afectado su juicio.
Las historias de estas tres mujeres tienen coincidencias. Sus familiares no estaban de acuerdo con la relación que tenían con Matías y todas decidieron irse con él con la promesa de un futuro soñado. Para los parientes de las tres, la madre de Matías actuó como cómplice de su hijo y sabía todo lo que hacía. Aseguran que Margarita vigilaba a Ana y por eso ella nunca se escapó. El mismo 7 de febrero, al ser visitada por algunos periodistas, Margarita les gritó que tenía 5 hijos y ninguno de ellos era delincuente. Agregó que todo lo que se decía era mentira, que su hijo se había casado a los 18 años y la esposa vivía allí con ella. Además, la mujer amenazó con perjudicar a los representantes de los medios si insistían en meterse con ellos. Volviendo a Morella, es importante recalcar que la detención de Matías no puso fin a su sufrimiento. Desde ese momento comenzó a transitar un terreno complicado. Tuvo que enfrentarse a la justicia, fue revictimizada e incluso recibió ataques por parte de personas del poder económico y político con los que Matías se relacionaba. El 10 de febrero de 2020, el abogado Briceño Barreto, primer defensor del hombre, a quien los medios apodaron el monstruo de Maracay, alegó en una rueda de prensa que el único error de su cliente fue tener 3 familias. Según el letrado, la ley no estipulaba que un hombre no podía tener varias parejas, y además las 3 mujeres vivían felices. Durante las audiencias, Briceño insistió en que no había prueba incriminatoria. Aseguró que los señalamientos eran mentira y que no entendían cómo una mujer pudo estar encerrada tanto tiempo sin que los vecinos le vieran la cara. Como parte de su estrategia, los abogados defensores de Matías relacionaron el caso con temas políticos. Hablaron de un complot fraguado desde Perú, España y Estados Unidos, en el que incluyeron a partidos opositores al gobierno y a los medios venezolanos. En una de las tantas audiencias que tuvieron lugar en el transcurso de 3 años, los abogados presentaron un vídeo para demostrar que habían sido ilegalmente detenidos y amenazados por el juez Freddy Mejía Quintero. Por otra parte, a través de cuentas anónimas en redes sociales, hubo campañas de descalificación contra Morella, sus familiares y los periodistas que dieron cobertura al caso. Con fotos y apodos, estas personas tildaron de delincuentes y cabecillas de bandas criminales a los reporteros que difundieron la información. El hostigamiento ocasionó que Morella temiera por su seguridad y la de su familia. Por las redes también se publicaron fotografías de sus hermanas, sobrinos y sobrinas. A la pesadilla que Morella vivió se había sumado el temor por lo que estaba pasando y los cuestionamientos y descalificaciones que surgieron durante el proceso contra su agresor. El proceso judicial se extendió por más de 3 años. El martes 21 de junio de 2023, Morella volvió a ver a Matías. Su primer encuentro fue temprano en el pasillo del tribunal. Ella estaba cerca de la puerta de la oficina junto con sus familiares y se apartaron al ver que el hombre llegó escoltado por funcionarios policiales. A Morella el miedo que sentía no le permitió observar al hombre que la tuvo encerrada por tantos años. Cuando Matías llegó al juzgado, sintió pánico y quedó paralizada. Matías vestía con chaqueta negra y jeans. Aparentemente, los 3 años que estuvo detenido en la Policía Estatal de Aragua no tuvieron impacto en su apariencia. En ese tiempo circularon versiones que daban cuenta de que Matías había sido visto en la calle caminando como un hombre libre mientras esperaba el juicio. Ya dentro de la sala, Morella escuchó la sentencia del juez y escribió detalles en una libreta mientras proseguía la lectura. Una de sus notas era la fecha hasta la que Matías estaría encerrado, 27 de noviembre de 2037.
Matías fue condenado a 17 años y 10 meses de prisión por mantener en cautiverio a Morela durante 31 años, así como por ejercer violencia psicológica, física y amenazas, delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. También se le condenó por violencia psicológica a 3 mujeres, entre ellas su hija de 20 años. Morela miró los números fijamente. Matías saldría a la edad de 80 años. Recordando ese momento, relató que de inmediato sintió dolor de espalda y de cabeza. El cansancio de 3 años de proceso dio paso a una avalancha de emociones que la invadieron después de una audiencia de más de 9 horas. En un primer momento lo veía todo abstracto y solo cuando el juez nombró la fecha de 2037 se dio cuenta de que le estaban contando los 3 años y medio que estuvo detenido en espera de juicio. Eran alrededor de las 9:20 de la noche cuando Morela salió de la pequeña y calurosa oficina del Tribunal Primero de Juicio de Aragua. Se acercó a una de sus hermanas, que la esperaba afuera desde el inicio de la audiencia, y le contó sobre la sentencia del juez. Para Morela, aquello fue el cierre de un capítulo, el final de un camino muy largo y difícil. No obstante, lamentó que Matías fue absuelto por el cargo de esclavitud sexual por falta de elementos probatorios. A pesar de su frustración, apenas subió al automóvil se quedó dormida como resultado de una acumulación de agotamiento y hastío emocional. A Morela le pareció injusta la condena. Matías estaría en la cárcel casi la mitad del tiempo que la tuvo a ella como prisionera. No obstante, agradeció que la justicia no se hiciera eco del desprestigio que la defensa de su agresor había fraguado en su contra. Según la nota de prensa del Ministerio Público, Matías fue enviado al centro penitenciario de Aragua, en Tocorón. Lo último que se supo es que estaba recluido en la estación policial del centro de Maracay, pues de acuerdo con una fuente extraoficial, presuntamente no había traslados para la cárcel de Tocorón y los privados de libertad permanecían en el comando policial. Esa misma fuente agregó que en Tocorón no recibían reclusos sentenciados por delitos de violencia. Supuestamente estos eran enviados al Centro de Formación para el Hombre Nuevo El Libertador, conocido como Cárcel Fénix, en Tocuyito, Estado Carabobo. El Ministerio Público dio a conocer la sentencia a través de sus redes sociales. Las reacciones nos hicieron esperar. Muchos usuarios criticaron la falta de equilibrio entre la condena impuesta por el tribunal y los años que Morela estuvo prácticamente presa. Por otra parte, varias activistas defensoras de los derechos de las mujeres y otras víctimas de violencia se pronunciaron contra el fallo. Aimé Zambrano, coordinadora del monitor de femicidios de la ONG Utopics, calificó la sentencia como algo muy triste. Dijo que Morela estuvo 31 años en cautiverio, mientras que su agresor iba a cumplir mucho menos tiempo en prisión. Linda Loaiza López, quien también es una superviviente de la violencia de género, criticó la sentencia refiriéndose al hecho de que lo absolvieran por el delito de esclavitud sexual ante la supuesta falta de elementos probatorios. Tras la sentencia, Morela rompió el silencio y ante los medios dejó como mensaje lo necesario que es buscar la forma de enfrentar el miedo y denunciar. Me despido con sus palabras. El miedo es un elemento que no va a desaparecer porque el agresor siempre mantiene vivo el miedo. Es un mecanismo de control. Ese es su seguro de que la víctima no va a reaccionar. Ese miedo no se va a ir. A las mujeres víctimas de violencia les digo que tomen la decisión con el miedo absolutamente vivo, porque es parte del día a día. Sí, es un proceso largo y agotador, pero hay que hacerlo, porque si uno se queda callado, el que gana es él. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso?
Antes de irte, te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!